Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en que esté mirando el video. Bienvenido a los interesados. En este video introductivo se propondrá dar indicaciones sobre la aplicación desarrollada frente al trabajo final de máster presentado por mí, Jonathan Ortiz Urbano. Este trabajo final de máster, esta aplicación, tiene como nicho una compra y venta. A raíz de ello, se ha tomado la decisión de crear una aplicación full stack en donde se tendrá en cuenta una base de datos desarrollada con PostgreSQL, un backend desarrollado con Spring Webflux y un frontend desarrollado con Angular. Paso a paso iré indicando cada uno de estos componentes en donde podrá visualizar lo desarrollado a lo largo de esta aplicación. Empezando por la base de datos, podremos darnos cuenta de que se han creado una serie de tablas. En total fueron 7: artículos, cliente y contrato, detalle de contrato, firmas digitales, intereses y pagos. Adicionalmente a ello, también se ha creado una función la cual se utiliza para realizar el cálculo de los intereses de forma automática. Este cálculo de los intereses se aplicará para los intereses tanto quincenales como mensuales. Y el costo de incremento son de 6% para quincena y 10% para mensualidad. Cabe resaltar que este costo sobre los intereses se hace efectivo sobre el costo de custodia, de bodega o de almacenamiento en la prendería. Ahora bien, al nosotros ejecutar directamente esta función, nos daremos cuenta que nos va a retornar un número. Este número hace referencia a la cantidad de datos que han sido actualizados al momento de que se ha ejecutado la función. Para ello, al yo ejecutar el backend, tenemos una serie de endpoints, los cuales iré ejecutando progresivamente con la finalidad de darle indicación sobre lo construido. En un inicio, vamos a ejecutar la operación de listar los contratos por medio del ID o el identificador único de cada uno de los contratos para poder darnos cuenta de los datos obtenidos frente a cada una de estas peticiones REST. En este caso podremos darnos cuenta que en esta petición nos va a entregar datos muy importantes que nos van a ser de mucha utilidad en nuestro frontend en Angular. Aquí podremos darnos cuenta de que nos están entregando un nombre completo, el valor de compra del contrato, el capital que tiene pendiente por pagar el cliente, los intereses que tiene pendiente por pagar, el capital abonado, los intereses abonados, las quincenas y los meses que han sido equivalentes al pago de los intereses que han sido abonados, la deuda pendiente que tiene a la fecha el cliente y finalmente el total de pago que ha realizado a lo largo de todo el tiempo del contrato el cliente. Cabe resaltar que adicionalmente a ello se ha agregado, se ha anexado una lista de abonos en donde se podrá evidenciar el ID del abono, la fecha de pago, el tipo de abono, ya sea capital o a intereses, el monto pagado, la fecha de renovación que hace referencia a la fecha en la que se ha realizado el pago y finalmente el campo de renovado hasta que hace referencia a la cantidad de meses que han sido agregados. Tomamos un ejemplo, si tenemos un contrato de 1000 y se le ha aplicado un interés del 10% mensual, es el equivalente a un mes, estaríamos hablando de 100 pesos. Al yo realizar un pago de abono a los intereses, nos estaría incrementando en 1 sobre la cantidad de tiempo límite que tendrá el contrato para vencerse. Esto es muy importante. Pasando con la segunda operación que tiene mi backend, está el tema de los abonos. Para los abonos hay que proporcionar el ID del contrato al que vamos a realizar los abonos
el monto a pagar y el tipo de abono que va a realizar, los cuales son intereses, capital o intereses y excedente al capital, o sea, intereses más capital. Cabe resaltar que para los intereses más capital hace referencia de que si se abona 1.060 pesos, primero se pagarán los intereses que hayan transcurrido a lo largo de todo el contrato y finalmente se abonará el excedente al capital. Al yo realizar esta petición sobre un recibo que ya he creado, nos podrá dar la referencia de que inicialmente se ha realizado un tipo de abono de intereses más capital, la fecha de pago en la que se realizó, al igual que en la fecha de renovación, el ID de pago, el ID del contrato que acabamos de realizar la petición y finalmente el renovado basta, que en este caso hay que tener en cuenta que al buscar este contrato, todo el monto ha sido abonado al capital, por ende y consecuencia de ello no se ha actualizado la tasa de intereses. Ahora pasamos con la operación de buscar cliente. En esta operación de buscar cliente hay un tema importante y el cual es que podrá permitir buscar por número de documento o por el nombre completo. En este caso, al yo seleccionar el documento, luego proporcionar una cabecera en un parámetro y sencillamente al buscarlo me va a aparecer la cantidad de artículos custodiados que tendrá la prendería y esto nos daremos cuenta frente al estado del artículo, si ya ha sido no entregado o si ya ha sido entregado. Adicionalmente a ello, entre los campos que nos van a proporcionar, está el nombre del artículo, el detalle del artículo, la fecha en que inició el contrato, la fecha en que finalizaría y los días restantes que le quedarían entre la fecha de inicio y la fecha de vencimiento. Ahora bien, por la operación de buscar cliente por nombre, de igual manera tenemos que identificar el nombre con el que ha sido registrado el cliente en el contrato y nos podrá proporcionar todo el listado de los artículos que hayan sido empeñados en la prendería. Finalmente, pasamos a la creación del contrato. Para crear el contrato, solamente bastará con identificar los siguientes parámetros, como lo son el documento del cliente, el nombre completo del cliente, la dirección, número de celular, correo, nombre del artículo, descripción del artículo, la fecha de cierre o vencimiento del contrato y el valor de compra por el cual se pactó al momento de adquirir el producto o el artículo en la prendería con el cliente y el valor de retroventa por el cual se podría estar vendiendo dicho artículo. A nosotros realizar esta petición, se nos retornará un estado 201 que ha sido creado. También nos proporcionará valores claves como lo son el ID del contrato, el ID del cliente al cual fue ligado, la fecha de inicio en que empezó el contrato. Cabe resaltar que esto lo estará tomando desde el día presente, la fecha de vencimiento en la cual se ha especificado el cierre del contrato, el tipo de contrato, valor de compra, valor de retroventa, el estado en el que se encuentra el contrato actualmente, que es no entregado, y finalmente los intereses por pagar y periodos transcurridos. Con esto, damos por finalizado la explicación del backend. Ahora bien, vamos a pasar con la ejecución de la función en Postgres. Con esto, tenemos que tener en cuenta el presente contrato que acabamos de crear, que ha sido el ID 14, y a nosotros ejecutar esta función, nos podremos dar cuenta que el contrato ha sido actualizado con los intereses de la quincena. Cabe resaltar que en el momento en el que se ingresa un artículo, empieza a contar desde el día 0 hasta el día 15 una quincena. Como lo pueden estar visualizando aquí, el 6% de 1.000, que ha sido el valor de compra, equivale al 6% de los intereses cobrados por el custodiamiento de dicho artículo. Para finalizar, pasaremos al frontend, en donde se podrá visualizar un home, el cual nos proporcionará el acceso a las tres diferentes operaciones, las cuales son buscar cliente, buscar recibo y crear contrato. Si nosotros vamos a buscar recibo, tenemos que proporcionar el ID del recibo por el cual se nos ha creado. En este caso, vamos a realizar la prueba con el ID del contrato que acabamos de crear. En este caso vendría siendo 14. Buscar recibo. Nos podemos dar cuenta de que nos entregará el número del recibo, el nombre por el cual se registró, como bien dicho está en la parte de acá, el nombre completo del cliente, es petición desde el res, y adicionalmente hay campos fundamentales como lo son valores adeudados, capital por pagar e intereses por pagar, valores abonados, en este caso como no se le ha realizado ningún tipo de abono, por ende y consecuencia de ello está completamente en cero, capital abonado cero, intereses abonados cero, quincenas abonadas y meses abonados en cero. Y finalmente un apartado que son
fundamentales, el cual es la deuda pendiente de la fecha, que hace equivalencia al capital más los intereses pendientes por pagar. Y por último, tenemos una sección de total pagado. Adicionalmente a ello, se proporcionó una funcionalidad dentro de cada uno de los componentes, a excepción de crear recibo, el cual nos permitirá registrar abonos. Para ello, vamos a realizar la prueba efectuando un pago de 60 frente a los intereses y nos proporcionará un aviso donde dice abono realizado correctamente. Nosotros al aceptar, automáticamente se nos actualizará los intereses, la quincena a la cual se ha efectuado y el listado proporcionado sobre el listado de los abonos que se hayan pagado frente a cada recibo. Fecha de pago, intereses, monto pagado, renovación y fecha de renovado hasta. Es fundamental. Pasando por la otra operación, que es buscar cliente, de igual manera podremos buscarlo como lo hemos hecho desde el backend, proporcionando el número de documento, en este caso se ha especificado que el documento del cliente es 3, y nos proporcionará un listado sobre los artículos que no han sido entregados y los artículos que han sido entregados en la sección de abajo. Dando aquí un detalle en cada una de las listas sobre el artículo, el ID del artículo, nombre del artículo, descripción, fecha de inicio, fecha de vencimiento y los días restantes hasta que expire el contrato. Y adicionalmente una acción de proporcionar un pago, ya sea a los intereses o al capital. Como bien se sabía hace un momento, tenía un capital pendiente por pagar de 1000, así que efectuaremos un abono al capital por 500 hacia el recibo que creamos hace un momento, que ha sido con el ID 14. Abono realizado de forma exitosa. Y si nosotros nos vamos a la sección de buscar recibo, colocamos 14, nos podrá aparecer el abono que hemos realizado al capital. Finalmente, al momento de crear el contrato, deberemos proporcionar el documento del cliente, el nombre completo, la dirección, el número de celular, correo electrónico, nombre del artículo que se va a empeñar, la descripción de este artículo, la fecha de cierre en el cual se tiene predestinado cerrar el contrato, en este caso le vamos a colocar 31 de mayo, el valor de compra le vamos a colocar un total de 2 millones y el valor de retroventa vamos a colocarle 2.400.000. Finalmente creamos el contrato y como pueden visualizar nos aparecerá el mensaje con el contrato ha sido creado de forma exitosa o si ha sucedido algún inconveniente frente a la creación del contrato aparecerá su respectiva alerta. Ahora si nos vamos a buscar el recibo, debido a que con cada recibo se forma de manera secuencial, eso quiere decir que el siguiente recibo creado debería ser el número 15. Y como pueden visualizar, aquí se listará el nuevo recibo. Eso sería todo frente al proyecto Trabajo Final de Máster de Jonathan Ortiz Urbano. Muchas gracias.